ahora sí. Dice la penúltima de las palabras, dice, en vano trabajan, trabajan. Es decir, nosotros trabajamos, nosotros ministramos en el entorno educativo y es nuestro trabajo. Trabajar es con el sudor de la frente, hacer un esfuerzo que redunde en una edificación. Y dentro del entorno educativo tenemos que saber cómo trabajar, cómo trabajar. El carpintero sabe cómo trabajar la madera, el agricultor sabe cómo sembrar. El docente tiene que saber cómo trabajar, cómo realizar su método de enseñanza-aprendizaje. Y de eso va nuestra asignatura. En nuestra asignatura la palabra clave es cómo. Es decir, una persona que sabe matemáticas se dice que tiene mucho conocimiento disciplinar de la matemática. Saber qué. Pero una persona que sabe cómo enseñar matemáticas, se dice que sabe didáctica, sabe cómo enseñar las matemáticas. A eso es lo que estamos llamados nosotros en la asignatura de docencia de ERE. No solamente a saber cuáles son los contenidos cognitivos, los procedimentales y los actitudinales, sino lo principal que tenemos que aprender es cómo enseñarlo. Cómo enseñarlo. Y os apunto un par de ideas. Miren, en los contenidos cognitivos, en los que habéis citado de las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, o el otro que habéis citado, ahora no lo recuerdo, hay una idea, hay un dato. Pues resulta que estos datos se explican didáctica de que son como una escalera. ¿Veis aquí al alumno subiendo como una escalera? Es como si hubiera distintos niveles, como si hubiera, no, como hay distintos niveles cognitivos. El primer nivel de conocimiento, luego sube a comprensión, luego de aplicación, luego a analizar, y ya en las últimas fases de la escalera se llaman metacognitivos, síntesis y evaluación. Y aquí tenéis una serie de verbos que iremos aprendiendo. No es lo mismo conocer Juan 3:16 que comprender Juan 3:16, que un pastor esté sintetizando cada una de las palabras, planeando un mensaje, que el día en el que se expone el mensaje. Os dais cuenta que es el mismo versículo de Juan 3:16 con distintos niveles de dificultad. Pero en el otro tema es el aprendizaje de actitudes y de valores. ¿Cómo se enseñan estas actitudes y de valores que estamos citando? La mansedumbre, la paz, la justicia, el amor. Pues aquí partimos de una dificultad grande. Primero es que las personas fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creadas en bien. El ser humano era creado todo lleno de virtudes, todo lleno de actitudes y valores que reflejan a Cristo. Pero ¿qué ocurrió con la caída del ser humano? Que el ser humano tomó, ¿recordáis del árbol que tomó? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y del mal. Entonces, igual que conocía el bien, conoce el mal. ¿Qué quiero decir? Que igual que conoce la verdad, conoce lo contrario de la verdad, que es la mentira. Igual que conoce la paz, conoce la violencia. Igual que conoce la generosidad, conoce la avaricia. Y así con cada uno de los valores. Resulta que por cada valor, por propia definición, existe un contravalor, lo cual dificulta mucho el aprendizaje, porque un alumno no parte de cero, sino que quizás parte de menos lo que sea. Ya de esto iremos hablando, porque este va a ser el eje principal de nuestra asignatura. Cómo enseñar la palabra de Dios y principalmente cómo enseñar las actitudes y de valores. Este será un tema muy importante. Y la última palabra que os quería compartir es: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Veis que es la única palabra que se repite dos veces. Primero edifica el Señor, segundo edificamos nosotros. Y en la Biblia aparece muchas veces la palabra edificar. Edificaos unos a otros. En Efesios se habla de los dones espirituales para que nos edifiquemos mutuamente. En el Nuevo Testamento no se habla tanto de Dios mío, sino que se habla de Padre nuestro. Se usa más la expresión nuestro Señor Jesucristo para que tengamos un sentido de colectividad.
de globalidad, de cuerpo, de familia. Cuando estamos edificando el cuerpo de Cristo, la familia del Señor. Estamos edificando siendo colaboradores del Señor en el ministerio de edificar su iglesia. El planteamiento nuestro es, como vemos aquí en la imagen, ¿qué haría el Señor Jesús hoy en mi clase? ¿Qué haría el Señor Jesús con este alumno? ¿Qué haría el Señor con esta persona? Pues lo mismo que haría el Señor es nuestra vocación, nuestro instinto, hacer lo mismo que hace el Señor. Nosotros le llamamos maestro y Señor y decimos bien. Como docentes de ERE tenemos un gran privilegio. Tenemos la oportunidad de aprender del maestro de maestros. Otros docentes, cuando estudian magisterio, aprenden de Aristóteles, de Platón, aprenden de muchos maestros. Pero sobre Jesús pasan de puntilla, como muchos lo citan. Pero nosotros no vamos a pasar de puntilla. El bloque cuarto de esta asignatura es para aprender cómo Jesús enseñaba, cómo Jesús realizaba su ministerio público, para que aprendiendo de Jesús, de sus métodos, de sus recursos, seamos mejores maestros, a imagen de él. Y lo último que hacemos es evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo último que se hace en la acción educativa es evaluar todas las variables, metas, contenidos, metodología, se evalúan. Si el alumno ha aprendido las 12 tribus o no lo ha aprendido. Si de mansedumbre está bien, regular o está mal. Todo eso se va evaluando. Pero queremos compartir que aunque sea una obra sobrenatural, es una obra que realiza el Señor, depende de la libertad del ser humano. El propio Señor Jesús sembró a su viña, como dice Isaías 5, sembró su viña, su Israel. Él hizo su obra, él sembró su Israel. Y recordáis qué le pasó, que esperando él que le diese uvas dulces, ¿recordáis qué tipo de uva le dieron? Uvas amargas. Entonces, toda evaluación del proceso se hará. No solamente se evalúa al estudiante, se evalúa también al maestro, se evalúa el método, se evalúa el sistema educativo, se evalúa todo. Es un proceso holístico de todas las variables que intervienen en el hecho educativo, hasta alcanzar la plenitud espiritual como Jesús la tuvo.